Mi hijo me robó con la ayuda de sus abogados caros, asegurándose de que yo no quedara con un solo centavo del dinero de mi marido. Pasé una noche en la calle. Cuando vi a los guardias empujando a un anciano sordo, corrí y le señalé. ¿Te están lastimando? El hombre se quedó congelado, y de repente 8 autos negros se detuvieron en la calle. Cuando reveló quién era en realidad, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Berta y tengo 61 años. Nunca pensé que estaría contando esta historia desde la banqueta de un parque, con todo lo que poseía metido en una bolsa de plástico rasgada. Pero aquí estoy, y necesito que alguien sepa lo que mi propio hijo me hizo. Hace 6 meses enterré a Robert, mi esposo de 40 años. Era un hombre bueno, trabajador, que construyó una pequeña empresa de plomería desde cero hasta convertirla en algo próspero. Cuando murió de un infarto repentino, me dejó una herencia de $800,000, nuestra casa valuada en $450,000 y la promesa de que nunca tendría que preocuparme por dinero. Lo que no sabía era que mi hijo Ismael había estado esperando ese momento durante años. Ismael tiene 35 años y siempre fue especial. No especial de la manera en que una madre normalmente describe a su hijo, sino especial en el sentido de que todo tenía que girar alrededor de él. Desde pequeño, si no era el centro de atención, encontraba la manera de serlo. Cuando cumplió 16 años y Robert trató de enseñarle el negocio familiar, Ismael se burló. «Eso es trabajo para gente sin educación», dijo. Quería ser abogado, como en las películas. Robert y yo pagamos su universidad, $120,000 en total. Cuando se graduó, esperaba que tal vez, solo tal vez, nos mostraría algo de gratitud. En cambio, se mudó a una ciudad más grande, consiguió trabajo en un bufete prestigioso, y sus llamadas se volvieron cada vez más escasas. «Está construyendo su carrera», le decía a Robert cuando notaba mi tristeza. «Ya nos llamará cuando tenga tiempo». Las llamadas llegaban, pero solo cuando necesitaba algo. Dinero para el enganche de su departamento, dinero para su auto nuevo, dinero para impresionar a clientes importantes. Robert siempre cedía. «Es nuestro único hijo», decía. «Algún día entenderá lo que hicimos por él». Después del funeral de Robert, Ismael se quedó conmigo por 3 días. Fueron los 3 días más atentos que había tenido de él en años. Cocinó para mí, me acompañó a las citas con el abogado de Robert, incluso me ayudó a organizar los papeles del seguro de vida. Pensé que tal vez la muerte de su padre lo había hecho madurar, que finalmente entendía lo que significaba la familia. Qué tonta fui. Una semana después recibí una llamada de mi banco. «Señora Patterson», dijo la voz al otro lado de la línea. «Necesitamos que venga inmediatamente. Ha habido algunas transacciones en su cuenta que requieren aclaración. Cuando llegué, mi cuenta estaba vacía. $200,000 habían sido transferidos a una cuenta que no reconocía». El gerente del banco, un hombre mayor con gafas gruesas, revisó los documentos frente a mí. «Los papeles están en orden», dijo con expresión confundida. «Su hijo presentó un poder notarial firmado por usted, autorizándolo a manejar sus finanzas por su condición». «¿Qué condición?», pregunté, sintiendo como si el piso se moviera bajo mis pies. Me mostró el documento. Mi firma estaba ahí, perfectamente imitada. El papel declaraba que yo sufría de demencia temprana y que por mi propio bienestar había otorgado control total de mis finanzas a mi hijo Ismael Patterson. Esa tarde, mientras aún estaba en shock por lo del banco, llegó un oficial judicial a mi puerta. Me entregó un sobre grueso con sellos oficiales. Adentro había documentos legales que explicaban que la casa donde había vivido durante 25 años ahora era propiedad de Ismael. Aparentemente, yo había vendido la propiedad a mi hijo por $1 simbólico el día anterior al funeral de Robert. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de Ismael. «Mamá», respondió con esa voz que ahora reconocía como falsa, «estaba esperando tu llamada». «Ismael, ¿qué es esto? ¿Qué son estos papeles?». Hubo un silencio largo.
Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado completamente. «Es necesario, mamá. Tú no puedes manejar tanto dinero a tu edad. Es por tu propio bien. Pero, hijo, esa es mi casa. Es el dinero que tu padre trabajó 40 años para...» «Mi padre», me interrumpió. «Quería que yo fuera exitoso. Ahora lo soy, gracias a las inversiones inteligentes que he hecho con ese dinero. Tú no entiendes de finanzas. Ismael, no tengo dónde vivir. Puedes quedarte en un apartamento pequeño. Hay lugares muy cómodos para personas de tu edad, con supervisión». La línea se cortó. Llamé al abogado de Robert, un hombre que había conocido a nuestra familia durante 15 años. Su secretaria me informó que el señor Davidson ya no podía representarme debido a un conflicto de intereses. Más tarde descubriría que Ismael había contratado a su bufete para asegurarme de que no pudiera impugnar los documentos. Durante las siguientes 2 semanas intenté encontrar ayuda legal. Cada abogado que contactaba me pedía un anticipo de $10,000 o más. El único dinero que me quedaba eran $47 en efectivo que tenía escondidos en una lata de café. Hace 3 semanas recibí la notificación de desalojo. Tenía 72 horas para abandonar mi hogar. Empaqué lo que pude en 2 maletas pequeñas, fotografías de Robert y mías en nuestras vacaciones. El anillo de bodas que él me había dado 40 años atrás. Una fotografía arrugada de Ismael cuando tenía 5 años, sonriendo mientras Robert le enseñaba a pescar. El día que me fui, Ismael llegó con una camioneta de mudanza y 3 hombres. No me miró a los ojos ni una sola vez. «Los muebles van al almacén», le dijo a los trabajadores. «Todo lo demás se dona». Me quedé parada en la banqueta, sosteniendo mis maletas, viendo cómo desartelaron 40 años de mi vida en 3 horas. «Ismael», lo llamé cuando terminaron. Se volteó, ajustándose la corbata cara que probablemente había comprado con el dinero de su padre. «Mamá, esto es lo mejor para todos. Ya encontrarás tu lugar». Se subió a su auto nuevo, un BMW negro que no tenía cuando Robert murió, y se alejó sin mirar atrás. Esa primera noche la pasé en un refugio para personas sin hogar. El lugar olía a desinfectante y desesperación. Mi cama era un colchón delgado en un cuarto con 12 mujeres más. Algunas lloraban en silencio, otras hablaban solas. Una mujer mayor, tal vez de mi edad, me susurró: «La primera noche es la más dura, mija. Después te acostumbras». No quería acostumbrarme. Mientras estaba acostada esa noche, mirando el techo manchado, recordé a mi hermana Elena. Ella había nacido sorda, y durante nuestra infancia fui la única en la familia que se tomó la molestia de aprender lenguaje de señas para poder hablar con ella. Elena murió hace 10 años, pero nunca olvidé cómo mover mis manos para formar las palabras que sus oídos no podían escuchar. «Elena», susurré en la oscuridad. «¿Qué hago ahora?». Mis manos, casi por instinto, formaron la respuesta en señas. «Sobrevive». No sabía que esas manos que habían aprendido a hablar en silencio por amor a mi hermana serían las que cambiarían todo. Al día siguiente, con mis $47, pagué $15 por otra noche en el refugio. Eso me dejaba con $32 para comida. Caminé por las calles del centro, tratando de entender cómo una mujer de 61 años, que había trabajado toda su vida, podía terminar mendigando trabajo en tiendas que me miraban con lástima. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Era una tarde de martes cuando lo vi. Había estado caminando por la zona comercial del centro, preguntándome si alguna de las tiendas necesitaría ayuda a cambio de unos cuantos dólares, cuando escuché las voces ásperas. «Oye, viejo, te estoy hablando». Me detuve y miré hacia donde venía el grito. 3 guardias de seguridad uniformados rodeaban a un anciano frente a un edificio de oficinas. El hombre debía tener 70 años o más. Vestía un traje gris que había visto días mejores y llevaba un bastón de madera tallada en la mano derecha. «Señor, no puede quedarse aquí», gritó el guardia más joven, un hombre fornido con el cabello rapado. «Este es propiedad privada». El anciano los miraba con expresión confundida, moviendo la cabeza de un lado a otro. No respondía, solo los observaba con ojos asustados. «¿Es que no habla inglés?», se burló el segundo guardia, un hombre más alto con bigote gris.
Seguramente es uno de esos vagabundos que se hacen los tontos para conseguir lástima. Algo en la forma en que el anciano movía las manos me llamó la atención. No eran movimientos nerviosos o aleatorios. Estaba intentando comunicarse en lenguaje de señas, pero los guardias no entendían lo que trataba de decirles. El tercer guardia, aparentemente el supervisor por sus insignias doradas, se acercó más al anciano. «Mire, abuelo, no sé qué está tratando de hacer con las manos, pero necesito que se largue de aquí antes de que tenga que llamar a la policía». El anciano comenzó a moverse las manos más rápidamente, con desesperación. Yo reconocí las señas inmediatamente. «No puedo oír. Por favor, ayuda. Estoy perdido». Los guardias interpretaron su pánico como agresión. «Ahora se está poniendo agresivo», gritó el guardia joven, acercándose al anciano con las manos en la cadera donde tenía el radio y la macana. «Retroceda, señor. Ponga las manos donde pueda verlas». El anciano, obviamente, no podía escuchar las órdenes. Siguió moviendo las manos, ahora con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Sus señas se volvieron más frenéticas. «Perdido, miedo, ayuda». El guardia supervisor agarró el bastón del anciano. «¡Suelte eso! ¡Podría ser un arma!». Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Tal vez fueron todos los años viendo a Elena ser incomprendida. Tal vez fue la rabia que había estado guardando contra Ismael. O tal vez simplemente no podía quedarme parada viendo a otro ser humano indefenso ser maltratado. «Deténganse», grité, corriendo hacia ellos. «Él es sordo». Los tres guardias se voltearon hacia mí con expresiones de sorpresa y molestia. «Señora, esto no es asunto suyo», dijo el supervisor. «Le sugiero que siga caminando». Ignoré al guardia y me dirigí directamente al anciano. Mis manos se movieron automáticamente, formando las palabras que Elena me había enseñado décadas atrás. «¿Estás bien?», y le pregunté en señas. «¿Te están lastimando?». El cambio en la expresión del anciano fue inmediato y dramático. Sus ojos se abrieron completamente, no solo por alivio, sino por algo que no pude identificar en ese momento. Era como si hubiera visto un fantasma. Tú puedes hablar conmigo», me respondió en señas, sus manos temblando ligeramente. «Sí», le confirmé. «¿Qué necesitas? ¿Estás perdido?». El anciano me miró fijamente por un momento largo, como si estuviera evaluándome. Luego sus manos se movieron con precisión. Estaba esperando a alguien. Estos hombres no entienden. «Oye», se interrumpió el guardia joven. «No sabemos qué se están diciendo con esas manitas. Podría ser algo peligroso». Me volteé hacia él, sintiendo toda la frustración de las últimas semanas salir de golpe. «Se llama lenguaje de señas, idiota. Y lo que se están diciendo es que él está esperando a alguien y ustedes lo están asustando innecesariamente». El guardia supervisor se acercó, su rostro enrojecido de rabia. «Señora, le voy a pedir que se retire inmediatamente o llamaré a la policía para que se la lleve a usted también». «Perfecto», respondí, sintiendo una calma extraña. «Llame a la policía. Estoy segura de que les encantará saber cómo tratan a los adultos mayores con discapacidades en este edificio». El anciano observaba nuestro intercambio con atención. De repente, sus manos se movieron hacia mí. «¿Cómo aprendiste a hablar así?». «Mi hermana era sorda», le expliqué en señas. «Aprendí cuando éramos niñas». «¿Dónde está ahora tu hermana?». «Murió hace 10 años». El anciano asintió lentamente y luego hizo algo inesperado. Se acercó a mí y puso su mano arrugada sobre la mía. «Lo siento», me dijo en señas. «Debió haber sido muy importante para ti». Esas palabras simples, viniendo de un extraño que acababa de conocer, me llegaron más profundo que cualquier consuelo que había recibido en meses. Este hombre, que estaba siendo maltratado por guardias ignorantes, se tomaba el tiempo de consolarme por mi pérdida. «Señora», el guardia supervisor seguía hablando, pero su tono había cambiado. Ya no sonaba amenazante, sino nervioso. «¿Podría preguntarle qué está haciendo aquí exactamente?». Me volteé hacia el anciano y repetí la pregunta en señas. Su respuesta me sorprendió. «Tengo una cita de negocios en este edificio a las 3 de la tarde».
Llegué temprano y decidí esperar afuera para tomar aire fresco. No sabía que molestaría a alguien. Traduje su respuesta a los guardias, añadiendo: «Dice que tiene una cita de negocios en este edificio». Los 3 guardias intercambiaron miradas incómodas. «¿Una cita de negocios?», repitió el supervisor. «¿Con quién?». Cuando traduje la pregunta, el anciano sonrió por primera vez desde que había llegado. Sus manos se movieron con lo que parecía diversión. «Diles que con el dueño del edificio». Repetí sus palabras. Los guardias se miraron entre sí con expresión de panic growing on their faces. «¿El dueño?», tartamudeó el guardia joven. «Pero, ¿estás segura de que eso es lo que dijo?». «Completamente segura», respondí. El supervisor sacó su radio nerviosamente. «Central, aquí Johnson. ¿Tenemos alguna cita programada con, personas con discapacidad auditiva para esta tarde?». La respuesta que llegó por el radio fue inmediata y clara. «Johnson, el señor Whitmore llegó hace 20 minutos para su cita de las 3. Se suponía que ustedes lo escoltarían a la oficina principal cuando llegara». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 3 guardias se pusieron pálidos. El supervisor comenzó a sudar visiblemente. «Señor Whitmore», balbuceó el guardia joven. «Lo sentimos mucho, señor. No sabíamos qué». Pero el anciano no podía escuchar sus disculpas desesperadas. En cambio, me miró y sus manos formaron una pregunta que me hizo sentir un escalofrío. «¿Te gustaría acompañarme adentro?». «¿Por qué?», le pregunté en señas. Su sonrisa se volvió más amplia y por primera vez noté algo en sus ojos que no había visto antes. No era solo gentileza, era algo más calculador, más inteligente. «Porque», me respondió en señas, «creo que tú y yo necesitamos hablar». En ese momento, como si hubieran estado esperando una señal, 8 automóviles negros idénticos se detuvieron frente al edificio en perfecta sincronización. Los guardias de seguridad se quedaron congelados. El supervisor dejó caer su radio al suelo. Y el anciano, el mismo hombre que momentos antes había estado llorando de miedo y confusión, se enderezó completamente. Su postura cambió. Su expresión cambió. De repente, ya no parecía un anciano perdido y asustado. Parecía alguien muy poderoso que había estado jugando un juego que yo no entendía. «Berta», me dijo en señas, aunque yo nunca le había dicho mi nombre. «Creo que es hora de que sepas quién soy realmente». Los hombres que salieron de los 8 automóviles negros no parecían guardaespaldas ordinarios. Se movían con la precisión de un reloj suizo, cada uno tomando una posición específica alrededor del edificio. Llevaban trajes oscuros perfectamente cortados y auriculares discretos. Uno de ellos, un hombre alto con cabello plateado, se acercó directamente hacia nosotros. «Señor Whitmore», dijo con una leve reverencia, «lamentamos la demora». «¿Todo está en orden?». El anciano, que había estado siendo maltratado por los guardias momentos antes, se enderezó completamente. La transformación fue tan dramática que sentí como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Su postura ya no era la de un hombre frágil y confundido, sino la de alguien acostumbrado a comandar respeto. «Todo está perfecto, Marcus», respondió el anciano, y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba hablando. Su voz era clara, autoritaria, sin rastro alguno de la confusión que había mostrado antes. Me quedé helada. «¿Puedes hablar?». Él se volvió hacia mí con una sonrisa que mezcla culpa y diversión. «Puedo escuchar también, Berta. Siempre he podido. Pero tú». Mis manos se movieron automáticamente en señas, como si mi cerebro se hubiera quedado atascado en el modo de comunicación que había usado durante los últimos 20 minutos. «Sé lenguaje de señas perfectamente», me interrumpió, ahora respondiendo en el mismo lenguaje gestual. «Y también sé que tú lo usaste para ayudar a tu hermana Elena durante toda su vida». Un escalofrío me recorrió la columna. «¿Cómo sabes el nombre de mi hermana?». Marcus, el hombre del traje, se acercó discretamente a su jefe. «Señor Whitmore, la reunión de la junta está programada para comenzar en 10 minutos». El anciano, que ahora sabía que se llamaba Whitmore, levantó una mano. «Cancela la reunión, Marcus.
Tengo algo mucho más importante que hacer. Los 3 guardias de seguridad permanecían inmóviles, claramente aterrorizados. El supervisor había recuperado su radio del suelo y lo sostenía con manos temblorosas. «Señor Whitmore», balbuceó, «nosotros no sabíamos que usted era. Quiero decir, si hubiéramos sabido que...». Whitmore no le prestó atención. En cambio, mantuvo sus ojos fijos en mí. Bertha Patterson, viuda de Robert Patterson, madre de Ismael Patterson. 61 años. Tu esposo murió hace 6 meses de un infarto, dejándote una herencia de $800,000 que tu hijo robó legalmente usando documentos fraudulentos. Anoche dormiste en un refugio para personas sin hogar en la calle Madison. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Era como si alguien hubiera vaciado toda la información de mi vida personal frente a un extraño. ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber todo eso? Whitmore señaló hacia uno de los automóviles negros. ¿Te gustaría que tuviéramos esta conversación en un lugar más privado? Te prometo que tendrás todas las respuestas que necesitas. Miré a mi alrededor. Los guardias seguían parados allí como estatuas. Los hombres de los trajes oscuros mantenían sus posiciones. Y yo, una mujer de 61 años sin hogar, estaba siendo invitada por un hombre que claramente tenía más poder del que podía imaginar. «No te voy a lastimar», añadió Whitmore, notando mi hesitación. «Te doy mi palabra». Algo en su tono me convenció. Tal vez era porque acababa de presenciar cómo había sido maltratado, o tal vez era porque después de lo que Ismael me había hecho, ya no tenía nada que perder. «Está bien», dije finalmente. Marcus abrió la puerta trasera del automóvil más cercano. El interior era más lujoso que cualquier vehículo en el que hubiera estado en mi vida. Asientos de cuero color crema, una pequeña barra con cristalería y pantallas discretamente instaladas en los respaldos. Whitmore se sentó frente a mí y Marcus cerró la puerta, dejándonos en un silencio que de alguna manera se sentía completamente aislado del mundo exterior. «Mi nombre completo es Harold Whitmore», comenzó. «Soy el fundador y director ejecutivo de Whitmore Entertainment Group». El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo exactamente. «Somos dueños de 137 salas de cine en todo el país, 3 estudios de producción cinematográfica y una cadena de parques temáticos. El año pasado, nuestra compañía generó ingresos por $2.400 millones. Me quedé sin palabras. Estaba sentada frente a un billonario. «Pero eso no es lo importante», continuó Harold. «Lo importante es por qué estaba fingiendo ser sordo en la banqueta de ese edificio. ¿Por qué lo hacías?» Harold se acomodó en su asiento y por primera vez desde que había comenzado esta conversación surreal, vi vulnerabilidad en sus ojos. Hace 3 años, mi nieta Sara murió en un accidente automovilístico. Tenía 22 años y era sorda desde que nació. Era la luz de mi vida, Berta, la persona más bondadosa que he conocido jamás. Su voz se quebró ligeramente y entendí que esta no era una actuación. Después de su muerte, comencé a hacer algo. Cada martes por la tarde voy a diferentes partes de la ciudad fingiendo ser sordo. Me siento en banquetas, entro a tiendas, camino por parques. Quiero ver cómo trata la gente a alguien que perciben como vulnerable. ¿Por qué? Porque quiero encontrar a las personas verdaderamente buenas que quedan en este mundo. Las personas que, como mi Sara, ven más allá de las diferencias y simplemente ayudan porque es lo correcto. Harold se inclinó hacia adelante. En 3 años, Berta, solo 12 personas se han molestado en aprender suficientes señas para preguntarme si estaba bien. Solo 12. De esas 12, solo 4 realmente trataron de ayudarme cuando parecía que estaba en problemas. ¿Y yo? Tú fuiste diferente. No solo sabías lenguaje de señas fluido, no solo trataste de protegerme de esos guardias. Cuando te dije que lo sentía por tu hermana, vi algo en tus ojos, vi el mismo tipo de amor que yo tenía por Sara. Me sentí abrumada. Pero eso no explica cómo sabes todo sobre mi vida. Harold sonrió. Tengo investigadores privados muy buenos, Berta. Desde que empecé experimento,
Cada persona que muestra verdadera bondad es investigada discretamente. Necesito saber quiénes son realmente antes de decidir qué hacer después. ¿Qué hacer después? Ofrecerles algo. El automóvil se había estado moviendo suavemente mientras hablábamos, y ahora se detuvo frente a un edificio de oficinas que reconocí como uno de los más exclusivos de la ciudad. Berta, quiero ofrecerte un trabajo. ¿Un trabajo? Mi empresa necesita a alguien que pueda hacer lo que yo he estado haciendo, pero de manera más sistemática. Alguien que pueda identificar a las personas genuinamente buenas, versus aquellas que solo actúan bien cuando les conviene. Marcus abrió la puerta y Harold salió primero. Luego me ofreció su mano para ayudarme. No entiendo, dije mientras caminábamos hacia la entrada del edificio. Es simple. Quiero que te conviertas en mi consultora de recursos humanos, pero no para contratar empleados regulares, para identificar a las personas en las que realmente puedo confiar. Socios potenciales, ejecutivos, inversores. Entramos a un elevador que parecía estar hecho de espejos y oro. ¿Quieres que espíe a la gente? Harold negó con la cabeza mientras el elevador subía silenciosamente. Quiero que uses tu experiencia para identificar a los manipuladores, a los mentirosos, a las personas como tu hijo. La mención de Ismael hizo que se me encogiera el estómago. Harold, yo aprecio esto, pero no sé nada sobre negocios corporativos. No necesitas saber sobre negocios, respondió mientras las puertas del elevador se abrían en un piso que parecía ser completamente oficinas. Necesitas saber sobre personas. Y Berta, después de lo que has pasado, después de cómo identificaste inmediatamente que yo necesitaba ayuda cuando nadie más se molestó, sé que puedes ver a través de las fachadas que la gente usa. Me llevó por un pasillo largo con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. ¿Cuánto paga? Harold se detuvo frente a una puerta de vidrio esmerilado. $100,000 al año para empezar, con bonos basados en la precisión de tus evaluaciones. $100,000. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida, excepto por la herencia que Ismael había robado. Hay una condición, agregó Harold. ¿Cuál? Nadie puede saber quién eres realmente o para quién trabajas. Tu identidad debe mantenerse completamente en secreto. Oficialmente, serás una consultora independiente. Extraoficialmente, serás mis ojos y oídos para identificar en quién puedo confiar. Abrió la puerta y me mostró una oficina elegante con una vista increíble. Esta sería tu oficina. Tendrías un apartamento completamente pagado a 2 cuadras de aquí. Auto de la compañía, seguro médico completo. Me senté en la silla detrás del escritorio, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Ayer había dormido en un refugio para personas sin hogar. Hoy me estaban ofreciendo un trabajo que cambiaría completamente mi vida. ¿Por qué yo, Harold? Realmente, ¿por qué yo? Se sentó en la silla frente al escritorio. Porque Berta, las personas que han sido verdaderamente traicionadas por aquellos en quienes más confiaban desarrollan un instinto especial. Pueden detectar la falsedad de una manera que aquellos que nunca han sido lastimados simplemente no pueden. Sus palabras resonaron en algo profundo dentro de mí. Además, continuó, necesito a alguien que no tenga miedo de quedarse sola. Alguien que ya haya perdido todo y haya sobrevivido. Alguien que no pueda ser comprada o manipulada porque ya no tiene nada que perder. ¿Y si digo que no? Harold se encogió de hombros. Entonces te llevaré de vuelta a donde te encontré. Te daré $5,000 en efectivo para que puedas establecerte en algún lugar y nunca volverás a saber de mí. ¿Y si digo que sí? Entonces comenzamos mañana, y Berta, sus ojos se volvieron muy serios. Te prometo que nunca, nunca volverás a ser vulnerable a personas como tu hijo. Miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar allá afuera, Ismael estaba viviendo en mi casa, gastando el dinero de su padre, probablemente sin pensar ni una sola vez en la madre que había destruido. ¿Aceptas?, preguntó Harold. Por primera vez en meses, sonreí con algo que se acercaba a la esperanza. Acepto. 6 meses después, estaba sentada en el café de la esquina de la calle Quinta, observando discretamente a un hombre de mediana edad
que Harold quería que evaluara como posible socio para un nuevo proyecto de expansión. El hombre, Richard Holbrook, había llegado puntual a nuestra cita simulada. Vestía un traje caro pero no ostentoso y había saludado amablemente a la mesera. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero durante nuestros primeros 10 minutos de conversación, había notado 3 cosas que me preocupaban. Primero, nunca hacía contacto visual cuando hablaba de sus logros pasados. Segundo, había tratado de impresionarme mencionando casualmente que conocía a muchas personas importantes, pero cuando le pedí detalles específicos, cambió rápidamente de tema. Y tercero, había sido condescendiente con la mesera, usando ese tono falso amable que reconocía demasiado bien. «Señora Williams», me dijo, usando la identidad falsa que Harold había creado para mí, «estoy seguro de que una mujer de su experiencia puede apreciar la importancia de este proyecto. Una mujer de mi experiencia». Esa frase me recordó dolorosamente a todas las veces que Ismael había usado mi edad para justificar sus decisiones sobre mi vida. «Por favor, hábleme más sobre su empresa anterior», le dije, tomando un sorbo de mi café. «La que vendió el año pasado». Richard se acomodó en su silla, y vi ese destello en sus ojos que había aprendido a reconocer. Era el momento cuando los mentirosos decidían qué versión de la verdad iban a contar. «Bueno, fue una decisión estratégica», comenzó, gesticulando con las manos de una manera que parecía ensayada. «El mercado estaba cambiando, y pensé que era el momento perfecto para liquidar mis activos y buscar nuevas oportunidades». «¿Cuánto obtuvo por la venta?» $2.500.000, respondió sin vacilar. Pero yo había hecho mi tarea. Harold me había dado acceso a investigadores privados que podían verificar casi cualquier información sobre las personas que evaluaba. La empresa de Richard Holbrook había sido declarada en bancarrota. No había habido ninguna venta. Había perdido todo por malas decisiones de inversión, y según los documentos que había revisado esa mañana, debía más de $800.000 en préstamos personales. «Interesante», dije, manteniendo mi expresión neutral. «¿Y está buscando invertir todo ese dinero en el proyecto del señor Whitmore?» «No todo», respondió rápidamente. «Soy un hombre cauteloso. Probablemente invertiría alrededor de $500.000 inicialmente». Dinero que no tenía. «Disculpe», dije, levantándome de la mesa. «Necesito hacer una llamada rápida». Me dirigí hacia el baño, pero en lugar de entrar, marqué el número directo de Harold. «¿Y bien?», respondió al primer timbrazo. «Es un mentiroso», dije directamente. «Quebró, desesperado y definitivamente tratando de estafarte». «¿Estás segura?» «Completamente. Su empresa quebró hace 8 meses. Debe $800.000 en préstamos personales. Y además», agregué, recordando algo que había notado, «trata mal al personal de servicio, lo cual siempre es una señal de alarma». «Excelente trabajo, Berta. Cancela la reunión». Regresé a la mesa donde Richard estaba revisando su teléfono. «Lo siento», le dije recogiendo mi bolso. «Me acaban de informar que el señor Whitmore ha decidido posponer este proyecto indefinidamente». La máscara de Richard se deslizó por un momento y vi frustración genuina en su rostro. «¿Posponer? ¿Por cuánto tiempo?» «No lo sé. Le agradezco su tiempo». Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida. El apartamento que Harold me había proporcionado era pequeño pero elegante, amueblado con todo lo que necesitaba. Tenía una vista del parque, una cocina completamente equipada, y por primera vez en meses me sentía segura. Pero más que la seguridad física, había desarrollado algo que no sabía que había perdido: confianza en mí misma. Durante los primeros 3 meses trabajando para Harold, había evaluado a 17 personas diferentes, ejecutivos potenciales, socios de negocios, incluso algunos familiares de Harold que querían inversiones para sus propios proyectos. De esos 17, había identificado a 11 como deshonestos o poco confiables de alguna manera. Harold había verificado discretamente mis evaluaciones y había estado en lo correcto en cada caso. «Tienes un don»,
me había dicho la semana anterior durante una de nuestras reuniones semanales. Es como si pudieras ver directamente a través de las personas. Lo que Harold no entendía era que no era un don. Era una herida que se había convertido en sabiduría. Cuando tu propio hijo te miente, cuando las personas que más amas te traicionan, desarrollas una sensibilidad hacia las señales de engaño que otras personas no poseen. Esa noche, mientras preparaba mi cena en mi pequeña cocina, mi teléfono sonó. El número no lo reconocía, pero algo sobre el código de área me resultó familiar. ¿Diga? ¿Mamá? Mi corazón se detuvo. Era Ismael. «Hola, hijo», respondí, sorprendida de lo calmada que sonaba mi voz. «Mamá, he estado tratando de encontrarte durante meses. ¿Dónde has estado?» «Por ahí», respondí vagamente. «¿Cómo conseguiste este número?» «Contraté un investigador privado», dijo, y pude escuchar algo en su voz que no había oído antes. ¿Nerviosismo? «Mamá, necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» Hubo una pausa larga. Sobre errores que cometí, sobre cosas que hice mal. Parte de mí, la parte que había sido su madre durante 35 años, quería creer que finalmente había desarrollado una conciencia. Pero la parte de mí que había sido entrenada por Harold para detectar la deshonestidad, escuchó algo más en su tono. «¿Qué tipo de errores, Ismael?» «Mamá, ¿podríamos vernos? Solo para hablar. Te prometo que solo quiero disculparme apropiadamente. ¿Dónde te gustaría que nos viéramos? ¿Qué tal el café donde solíamos desayunar los domingos cuando era niño? El de la calle principal. Conocía el lugar. También sabía que estaba exactamente a 3 cuadras de la casa que había sido mía y que ahora era suya. «Está bien», dije finalmente. «¿Cuándo? ¿Mañana a las 10 de la mañana?» «Ahí estaré». Después de colgar, me senté en mi sofá pequeño pero cómodo, pensando. En los meses que había trabajado para Harold, había desarrollado un protocolo mental para evaluar a las personas. Era como una lista de verificación invisible que corría en el fondo de mi mente durante cada conversación. Ahora, aplicando esa misma lista a la conversación que acababa de tener con mi hijo, varias señales de alarma se encendieron. Primero, había evitado ser específico sobre qué errores había cometido. Segundo, había insistido en reunirse en un lugar cerca de su territorio, no neutral. Y tercero, había usado la frase «disculparme apropiadamente», que sonaba ensayada. Pero la señal más grande era el momento. ¿Por qué ahora, después de meses de no intentar contactarme, de repente tenía tanta urgencia por disculparse? Marqué el número de Harold. «Berta, ¿todo bien?» «Harold, necesito pedirte un favor personal». «Por supuesto. ¿Qué necesitas?» «Mi hijo acaba de llamarme. Quiere reunirse mañana. Dice que quiere disculparse, pero algo no se siente bien. ¿Quieres que investiguemos qué ha estado haciendo recientemente?» «Sí». «Y Harold», hice una pausa, «quiero que sepas que si esto resulta ser lo que pienso que es, finalmente voy a tener la oportunidad de usar todo lo que me has enseñado en alguien que realmente lo merece». Harold se rió suavemente. «Berta, tienes mi permiso completo para destruir a cualquiera que trate de lastimarte otra vez, especialmente si es tu propio hijo». Esa noche no pude dormir bien. Mis sueños estaban llenos de imágenes de Ismael cuando era pequeño, mezcladas con recuerdos de los documentos legales que había usado para robarme todo. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, me sentía extrañamente tranquila. Harold me llamó a las 8 en punto. «Berta, tengo información interesante sobre tu hijo. Dímelo». «Ismael está en problemas financieros serios. Perdió $50,000 en inversiones especulativas el mes pasado. Su trabajo está en riesgo porque aparentemente ha estado usando dinero de clientes para apostar en el mercado de valores. Y...» Harold hizo una pausa dramática. «Tiene una deuda de juego de $75,000 con algunas personas muy poco agradables. Así que necesita dinero. Berta, según nuestro investigador, tu hijo está desesperado. Y las personas desesperadas hacen cosas estúpidas. O intentan manipular a sus madres otra vez.
Exactamente. ¿Aún vas a verte con él? Sonreí, aunque Harold no pudiera verlo. Definitivamente. Es hora de que Ismael conozca a la nueva Berta. A las 9:45 de la mañana estaba sentada en el café de la calle principal esperando a mi hijo. Llevaba uno de los trajes discretos pero elegantes que Harold había insistido en que comprara para mi trabajo. Mi cabello estaba peinado profesionalmente. Y por primera vez en meses, llevaba puesto el anillo de bodas de Robert. No porque quisiera recordar el pasado, sino porque quería que Ismael viera exactamente lo que había perdido cuando me traicionó. Cuando lo vi caminar por la puerta, noté inmediatamente que parecía diferente, más delgado, más nervioso. Su traje, aunque aún caro, parecía ligeramente arrugado. «Mamá», dijo, acercándose a mi mesa con una sonrisa que reconocí como la misma que había usado cuando era niño y había roto algo. «Hola, Ismael», respondí, manteniendo mi voz neutral. Se sentó frente a mí y pude ver que estaba tratando de evaluar mi apariencia, mi comportamiento, buscando signos de la mujer vulnerable que había abandonado. No iba a encontrarlos. «Mamá, te ves diferente. Bien. ¿Dónde has estado viviendo?» «En un lugar seguro», respondí sin dar detalles. «Me alegra escucharlo. Yo he estado pensando mucho sobre lo que pasó entre nosotros». «¿Sí?» «Sí, y creo que tal vez fui demasiado duro contigo. Tal vez no manejé las cosas de la mejor manera. Demasiado duro. Como si hubiera sido una diferencia de opinión en lugar de un robo calculado». «Continúa», le dije. «Bueno, estaba pensando que tal vez podríamos encontrar una manera de arreglar las cosas entre nosotros». «¿Qué tipo de arreglo tienes en mente?» Ismael se inclinó hacia adelante y vi el destello en sus ojos que había aprendido a reconocer en tantos otros. Era el momento cuando los manipuladores creen que han encontrado el ángulo perfecto. «Mamá, ¿qué dirías si te dijera que he encontrado una manera de devolverte algo del dinero que se invirtió mal?» Se invirtió mal. Ni siquiera podía admitir que lo había robado. «¿Cómo?» «Tengo una oportunidad de inversión increíble. Una cosa segura. Si pudieras conseguir algo de capital inicial, digamos unos $50,000, podría triplicar esa cantidad en 6 meses y devolverte todo lo que perdiste». Y ahí estaba, el verdadero motivo de la reunión. Me recliné en mi silla, estudiando a mi hijo con los ojos entrenados que Harold me había ayudado a desarrollar. Vi la desesperación mal oculta. Vi la mentira en la forma en que evitaba el contacto visual directo. Y vi algo más. Vi a un hombre que realmente creía que su madre era tan estúpida que caería en la misma trampa 2 veces. «Ismael», dije finalmente, «eso suena muy interesante». Sus ojos se iluminaron con esperanza y alivio. «¿Verdad? Mamá, sé que cometí errores, pero esta es mi oportunidad de hacer las cosas bien. Solo tengo una pregunta». «¿Cuál?» Sonreí y fue la sonrisa más fría que había sonreído en mi vida. «¿Realmente crees que soy tan estúpida?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como una guillotina esperando caer. Ismael parpadeó varias veces, como si estuviera procesando que las palabras realmente habían salido de mi boca. «Mamá, yo no. No entiendo qué quieres decir». «Creo que sí entiendes, Ismael». Me incliné hacia adelante, manteniendo mis manos calmadamente cruzadas sobre la mesa. Durante los últimos 6 meses, Harold me había enseñado que la mejor manera de desenmascarar a un mentiroso no es atacándolo directamente, sino dándole suficiente cuerda para que se cuelgue él mismo. «Háblame más sobre esta oportunidad de inversión», continué con voz suave. «¿En qué industria?» Los ojos de Ismael se movían nerviosamente mientras claramente trataba de inventar detalles creíbles sobre una inversión que probablemente no existía. Es tecnología, una startup que está desarrollando una aplicación revolucionaria». «¿Qué tipo de aplicación?» Para la industria de la salud. Conecta pacientes con doctores más eficientemente». Mientras hablaba, noté que su mano derecha temblaba ligeramente. Era un detalle pequeño, pero después de meses de observar a personas bajo presión, reconocía las señales físicas del estrés y la deshonestidad. «Suena fascinante», dije.
¿Cuál es el nombre de la empresa? Se llama MedConnect Solutions. ¿Y ya tienen inversionistas? Sí, varios. De hecho, ese es el problema. La oportunidad se va a cerrar pronto porque ya casi tienen todo el capital que necesitan. Clásica táctica de presión. Crear urgencia artificial para evitar que la víctima tenga tiempo de pensar o investigar. Entiendo, dije, tomando un sorbo de mi café. ¿Podrías darme el nombre del CEO? Me gustaría investigar un poco antes de tomar una decisión. Ismael se puso visiblemente incómodo. Mamá, el problema es que esto requiere cierta discreción. No pueden tener mucha información circulando públicamente hasta que lancen oficialmente. Por supuesto, asentí comprensivamente. Entonces, si entiendo correctamente, quieres que te dé $50,000 para invertir en una empresa cuyo CEO no puedes nombrar, en una industria sobre la que claramente no sabes mucho, basándome únicamente en tu palabra. Mamá, sé cómo suena, pero ¿sabes cómo suena, Ismael? Suena exactamente como la vez que me convenciste de firmarte el poder notarial por mi propio bien. Su rostro se puso pálido. Eso fue diferente. ¿En qué fue diferente? Yo realmente pensé que era lo mejor para ti. Solté una risa seca. Ah, entonces robar mi herencia, vender mi casa y dejarme sin hogar fue por mi propio bien. Mamá, esas son palabras muy fuertes. Son palabras precisas, lo interrumpí. Pero ¿sabes qué, Ismael? Estoy dispuesta a darte el beneficio de la duda. Sus ojos se iluminaron con esperanza renovada. ¿Sí? Sí, pero primero quiero hacerte una prueba. ¿Qué tipo de prueba? Me recliné en mi silla, estudiando su rostro como había aprendido a hacer con todos los mentirosos que había evaluado para Harold. Durante los próximos 30 minutos voy a hacerte algunas preguntas. Si respondes honestamente a todas ellas, consideraré seriamente tu propuesta de inversión. Está bien, dijo rápidamente. Mamá, puedo ser completamente honesto contigo. Excelente. Primera pregunta. ¿Por qué necesitas exactamente $50,000? Te lo dije, para la inversión en... Ismael, dije firmemente. Esa no fue una respuesta honesta. Te pregunté por qué necesitas el dinero, no para qué dices que lo vas a usar. Su expresión cambió. Por primera vez desde que había entrado al café, pude ver que se daba cuenta de que esta conversación no estaba yendo como había planeado. ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto dinero perdiste en el mercado de valores el mes pasado? Su boca se abrió ligeramente. ¿Cómo sabes sobre $50,000, verdad? Dinero que no era tuyo. Mamá, ¿quién te dijo eso? Responde la pregunta, Ismael. Hubo un silencio largo. Pude ver los cálculos corriendo por su mente, tratando de determinar exactamente cuánto sabía yo. Está bien, sí, perdí algo de dinero, pero eso no cambia el hecho de que esta nueva oportunidad. Segunda pregunta, lo interrumpí. ¿Cuánto le debes a las personas que te prestaron dinero para apostar? Su rostro se puso completamente blanco. Mamá, ¿con quién has estado hablando? $75,000, ¿correcto? Esto es ridículo. ¿Quién te está dando esta información? Tercera pregunta. ¿Cuándo planeas decirme la verdad sobre por qué realmente me contactaste? Ismael se quedó callado por un momento largo y pude ver el momento exacto en que tomó una decisión. Sus hombros se pusieron rígidos, su mandíbula se tensó y cuando me miró de nuevo, ya no había rastro de la fachada del hijo arrepentido. Muy bien, dijo, su voz ahora fría. Claramente alguien te está llenando la cabeza de información incorrecta sobre mí. ¿Información incorrecta? Mamá, no sé quién te está manipulando, pero están tratando de alejarte de tu propia familia. Y ahí estaba. En el momento en que se dio cuenta de que no podía manipularme, inmediatamente trató de convertirme en la víctima de la manipulación de alguien más. Ismael, ¿realmente crees que soy tan estúpida que no puedo pensar por mí misma? No dije eso. Entonces explícame algo. Si realmente estás arrepentido por lo que me hiciste, ¿por qué no empezaste esta conversación devolviendo la casa? ¿Por qué no trajiste documentos para transferir de vuelta el dinero que robaste? Porque es más complicado que eso. ¿No?
¿No lo es? Me incliné hacia adelante. Es muy simple, Ismael. Si realmente quisieras disculparte, habrías venido aquí con soluciones, no con más problemas. Mamá, estás siendo irracional. ¿Irracional? ¿Quieres ver irracional? Saqué mi teléfono y marqué un número. Ismael me miró con confusión. Harold, dije cuando contestó. ¿Puedes enviar a Marcus aquí, por favor? Sí, ahora. Colgué y miré a Ismael, que parecía completamente desconcertado. ¿Quién es Harold? ¿Quién es Marcus? Vas a conocerlos en unos minutos. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Con quién has estado hablando? Con personas que realmente se preocupan por mi bienestar. ¿Qué se supone que significa eso? Antes de que pudiera responder, la puerta del café se abrió y Marcus entró. Vestía el mismo tipo de traje caro que había usado el día que conocí a Harold y se movía con esa confianza tranquila que vienen con el poder real. Se dirigió directamente a nuestra mesa. «Señora Patterson», dijo cortésmente, «¿necesita asistencia?» Ismael miró a Marcus, luego a mí, luego de vuelta a Marcus. «¿Quién carajo es este tipo?» «Ismael», dije calmadamente, «te presento a Marcus. Él trabaja para mi empleador». «¿Tu empleador? ¿De qué estás hablando?» Marcus se quedó de pie junto a nuestra mesa, sus manos cruzadas detrás de la espalda, esperando instrucciones. «Verás, Ismael, después de que me dejaste sin hogar, tuve que encontrar trabajo. Resultó que soy muy buena identificando mentirosos y manipuladores». La comprensión comenzó a aparecer en los ojos de Ismael. «Trabajo para alguien que valora esa habilidad», continué. «Alguien que me paga muy bien para protegerlo de personas exactamente como tú». «¿Cuánto te pagan?», preguntó, su voz apenas un susurro. $100,000 al año para empezar, con bonos. Ismael se hundió en su silla como si alguien hubiera sacado todo el aire de sus pulmones. 100,000. Sí, más dinero del que jamás me ofreciste cuando me robaste todo lo que tenía. Mamá, esto es imposible. ¿Quién te contrataría para identificar personas como tú?, terminé. Personas que manipulan a sus propias familias por dinero. Marcus se acercó un paso más. «Señora Patterson, ¿le gustaría que le explique al joven qué opciones tiene disponibles?» Miré a Ismael, quien parecía estar en estado de shock total. «¿Sabes qué, Marcus? Creo que mi hijo ya entiende la situación». «¿Qué situación?», preguntó Ismael débilmente. «La situación es esta», dije, manteniendo mi voz tan fría como el hielo. «Ya no soy la mujer que tú abusaste, ya no soy vulnerable, ya no estoy sola, y definitivamente ya no soy tu víctima». Me levanté de la mesa. «Ismael, tienes dos opciones. Puedes continuar siendo la persona que eres, mintiendo y manipulando hasta que las consecuencias de tus acciones te alcancen. O puedes usar esto como una oportunidad para cambiar realmente». «Mamá, espera». «Pero lo que no puedes hacer», continué, «es volver a lastimarme, porque la próxima vez que trates de manipularme, no será Marcus quien aparezca. Será alguien mucho menos amable». Ismael miró a Marcus, quien simplemente asintió confirmando mis palabras. «¿Me entiendes?», pregunté. «Sí», susurró. «Bien». Caminé hacia la puerta, con Marcus siguiéndome. Antes de salir, me volteé una última vez. «Ah, Ismael, ¿esa oportunidad de inversión en MedConnect Solutions? Esa empresa no existe. Tal vez la próxima vez que trates de estafar a alguien, deberías hacer tu tarea mejor». El último vistazo que tuve de mi hijo fue la imagen de un hombre completamente derrotado, sentado solo en una mesa de café, finalmente enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras caminaba hacia el auto que Marcus había traído, sentí algo que no había sentido en años: control absoluto sobre mi propia vida. «¿Cómo se siente, señora Patterson?», preguntó Marcus mientras me abría la puerta. «Se siente como justicia», respondí. Y por primera vez en mi vida, realmente entendí lo que significaba esa palabra. 2 años después de ese encuentro en el café, estaba sentada en mi nueva oficina, más grande que la anterior, con una vista aún mejor de la ciudad. La placa en mi puerta decía
consultora senior de evaluación de personal. Pero Harold y yo sabíamos que mi verdadero título era detectora de almas rotas. En esos 2 años había evaluado a 112 personas para Harold y sus socios. Mi precisión había sido del 96%. Había salvado a la empresa de pérdidas por más de $15 millones al identificar estafadores, mentirosos y manipuladores antes de que pudieran hacer daño. Mi salario había aumentado a $150,000 al año, más bonos que frecuentemente duplicaban esa cantidad. Había comprado un apartamento pequeño pero elegante en la mejor parte de la ciudad. Tenía un auto confiable, ahorros sustanciales, y por primera vez en décadas dormía en paz cada noche. Pero más importante que la seguridad financiera era algo que nunca pensé que recuperaría: mi autoestima. Harold golpeó suavemente la puerta antes de entrar a mi oficina. «Berta, tengo algo interesante para ti». Se sentó frente a mi escritorio y puso una carpeta gruesa sobre la superficie de madera pulida. «¿Qué es?» «Un caso especial. Alguien quiere reunirse contigo. Dice que es urgente». Abrí la carpeta y leí el nombre en la primera página. Mi corazón se saltó un latido. Vivian Chen. ¿La conoces? Es la esposa de Ismael. Harold levantó una ceja. ¿Tu nuera? Exnuera, supongo. No he hablado con ella desde antes del funeral de Robert. Dice que necesita verte, que es sobre tu hijo. Miré la carpeta más detenidamente. Vivian había solicitado la reunión a través de los canales oficiales de la empresa, sin saber que la consultora que iba a ver era su ex-suegra. ¿Qué tipo de evaluación solicita? Esa es la parte interesante, dijo Harold. No quiere una evaluación de una tercera persona. Quiere que evalúes a alguien que ya conoces bien. ¿A Ismael? Correcto. Aparentemente está considerando el divorcio y quiere una evaluación profesional del carácter de su esposo para sus abogados. La ironía era casi demasiado perfecta para ser real. ¿Te das cuenta?, le dije a Harold, de que esta es exactamente el tipo de situación que usualmente evitamos? Conflicto de intereses personal. Normalmente sí, Harold asintió. Pero en este caso, creo que tu experiencia personal es exactamente lo que se necesita. Nadie conoce los patrones de manipulación de Ismael mejor que tú. Cerré la carpeta y me recliné en mi silla. ¿Cuándo quiere verse? Hoy, si es posible. Dice que es urgente porque los abogados de Ismael están presionando para un acuerdo rápido. Por supuesto que lo están, murmuré. ¿Dónde quiere reunirse? ¿En tu oficina? En 1 hora. Después de que Harold se fue, me quedé sentada pensando en Vivian. La recordaba como una mujer joven, amable, que genuinamente parecía amar a Ismael. En las pocas ocasiones que había interactuado con ella, había parecido sincera, aunque un poco ingenua sobre la verdadera naturaleza de mi hijo. Me pregunté qué había aprendido en los años que habían pasado. Exactamente 1 hora después, mi asistente anunció la llegada de Vivian Chen. Cuando entró a mi oficina, me sorprendió ver cuánto había cambiado. Ya no era la mujer joven y esperanzada que recordaba. Parecía mayor, más cansada, con una tristeza en sus ojos que reconocí inmediatamente. Era la misma tristeza que había visto en mis propios ojos durante años. «Señora Williams», dijo, usando mi nombre profesional falso. «Gracias por verme tan rápido». «Por favor, siéntate», respondí, gesticulando hacia la silla frente a mi escritorio. «Entiendo que necesitas una evaluación de carácter». «Sí, es sobre mi esposo. Estoy en proceso de divorcio, y mis abogados sugirieron que obtuviera una evaluación profesional para documentar ciertos patrones de comportamiento». «¿Qué tipo de patrones?» Vivian suspiró profundamente antes de responder. «Mentiras constantes, manipulación financiera, control emocional. Y recientemente descubrí que ha estado robando dinero de mi cuenta personal para cubrir deudas de juego que yo no sabía que existían». No pude evitar que una pequeña sonrisa tocara mis labios. Al menos esta vez, las víctimas de Ismael estaban aprendiendo a protegerse. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 4 años.
pero los problemas empezaron casi inmediatamente después de la boda. ¿Puedes ser más específica? Vivian abrió su bolso y sacó una carpeta propia llena de documentos. Dentro del primer año de matrimonio, él convenció a mis padres de prestarle $30,000 para expandir su práctica legal. Ese dinero desapareció en el mercado de valores. ¿Tus padres recuperaron el dinero? No. Ismael les dijo que las inversiones necesitaban más tiempo para madurar. Eso fue hace 3 años. ¿Qué más? Hace 2 años forjó mi firma en documentos que hipotecaron mi apartamento. Un apartamento que yo había comprado antes de conocerlo. Usó ese dinero para más inversiones que perdió. Mientras Vivian hablaba, sentí una mezcla de furia familiar y algo inesperado. Orgullo por esta joven mujer que estaba teniendo la fortaleza de luchar en lugar de simplemente aceptar el abuso. ¿Y el incidente más reciente? La semana pasada descubrí que había abierto una tarjeta de crédito en mi nombre y había acumulado $45,000 en deuda. Dinero que aparentemente usó para pagar a prestamistas que lo estaban amenazando. ¿Te amenazaron a ti también? Vivian asintió, y vi lágrimas formándose en sus ojos. 2 hombres aparecieron en mi trabajo. Dijeron que si Ismael no pagaba lo que debía, comenzarían a cobrarme a mí. ¿Qué hizo Ismael cuando le contaste sobre esta amenaza? Me dijo que estaba exagerando, que esos hombres solo estaban tratando de asustarme. Luego me pidió que le prestara más dinero para resolver el problema definitivamente. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, necesitando un momento para procesar la rabia que estaba sintiendo. No solo había arruinado mi vida, sino que ahora estaba usando exactamente las mismas tácticas con otra mujer inocente. Vivian, dije, volviéndome hacia ella, ¿qué quieres lograr exactamente con esta evaluación? Quiero documentación profesional de que mi esposo es un manipulador patológico. Mis abogados dicen que eso me ayudará a obtener un divorcio más favorable y tal vez incluso recuperar parte del dinero que perdí. ¿Y qué pasa si él no acepta el divorcio? No tiene opción, ya presenté los papeles. ¿Cómo reaccionó? Vivian soltó una risa amarga. Primero trató de convencerme de que estaba cometiendo un error. Luego me prometió que cambiaría. Cuando eso no funcionó, comenzó a amenazar con destruir mi carrera profesional. ¿Y ahora? Ahora está desesperado. Sus abogados están presionando para un acuerdo rápido porque saben que mientras más tiempo pase, más evidencia voy a encontrar de sus fraudes. Me senté de nuevo, mirando a esta mujer valiente que estaba haciendo lo que yo no había podido hacer hasta que fue demasiado tarde. Vivian, voy a ser completamente honesta contigo. Por favor, tu esposo es exactamente el tipo de manipulador que he estado entrenada para identificar. Basándome en lo que me has contado, diría que exhibe todos los signos clásicos de una personalidad narcisista con tendencias antisociales. ¿Puedes poner eso en un reporte oficial? Sí, pero hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde tenía enmarcada la única fotografía que había salvado de mi vida anterior. Era de Robert y yo, en nuestro 20º aniversario de bodas, sonriendo en la playa durante unas vacaciones que habíamos ahorrado durante años para poder pagar. Vivian, hay algo sobre tu esposo que probablemente no sabes. ¿Qué? Hace 3 años dejó a su propia madre sin hogar después de robarle su herencia completa. Vivian me miró con shock total. ¿Cómo sabes eso? Porque yo soy esa madre. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver a Vivian procesando esta información, sus ojos moviéndose entre mi cara y la fotografía en mi escritorio. Tú eres Bertha Patterson. Sí, pero tu nombre aquí es Williams. Es mi nombre profesional. Cuando Ismael me dejó sin nada, tuve que reconstruir mi vida completamente, incluyendo mi identidad. Vivian se hundió en su silla. Dios mío, él nunca mencionó, nunca dijo que hubiera hecho algo así. ¿Te sorprende? No, admitió. Debería sorprenderme, pero no. Es exactamente el tipo de cosa que haría. Vivian, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué te casaste con él? ¿Qué viste en él? Ella pensó por un momento antes de responder. Era encantador, inteligente, exitoso.
Al principio, me hacía sentir como la mujer más especial del mundo. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Literalmente la semana después de la boda. Fue como si se hubiera quitado una máscara. De repente, nada de lo que hacía era suficiente. Siempre encontraba algo de qué quejarse. ¿Y los problemas de dinero? Comenzaron casi inmediatamente. Siempre tenía una razón por la cual necesitaba préstamos temporales. Siempre tenía una oportunidad de inversión que iba a resolver todos nuestros problemas. Asentí, reconociendo el patrón perfectamente. Vivian, puedo darte la evaluación que necesitas, pero también quiero darte algo más. ¿Qué? Consejo de alguien que aprendió estas lecciones de la manera más dura posible. Me senté de nuevo, mirándola directamente a los ojos. No importa lo que digan sus abogados, no importa qué promesas haga, no importa cuánto suplique o amenace, no caigas en la trampa de sentir lástima por él. ¿Lástima? Cuando se dé cuenta de que realmente vas a dejarlo, va a tratar de convertirse en la víctima. Va a culpar a todos los demás por sus problemas, va a prometer cambiar, va a decir que todo es culpa de su infancia difícil, o de la presión del trabajo, o de cualquier cosa excepto sus propias decisiones. Vivian asintió lentamente. Ya ha empezado a hacer eso. Por supuesto que sí. Es su último recurso. Pero Vivian, escúchame cuidadosamente. Las personas como Ismael no cambian. Pueden actuar de manera diferente por un tiempo cuando están desesperados, pero en cuanto recuperan control, vuelven exactamente a ser quienes eran antes. ¿Cómo puedes estar tan segura? Señalé hacia la ventana de mi oficina. Porque este edificio, esta empresa, mi trabajo completo existe porque hay suficientes manipuladores como Ismael en el mundo para justificar mi profesión. ¿Qué me recomiendas que haga? Mantén el divorcio. No aceptes ningún acuerdo que le permita acceso futuro a tus finanzas y cuando todo esté terminado, cambia tu número de teléfono. ¿Y si trata de contactarme? No le respondas. Jamás. ¿Nunca? Vivian, hace 2 años, Ismael trató de manipularme una vez más. Fingió estar arrepentido, me pidió dinero para una oportunidad de inversión, y cuando me negué, trató de hacerme sentir culpable por no ayudar a la familia. ¿Qué hiciste? Le dejé muy claro que ya no era vulnerable a sus manipulaciones. No he sabido de él desde entonces. ¿No sientes nada? Es tu hijo. Era una pregunta que había esperado, una pregunta que me había hecho a mí misma cientos de veces. Vivian, amo al niño que Ismael fue alguna vez, pero ese niño creció para convertirse en un hombre que eligió lastimar a las personas que más lo amaban. No puedo cambiar esa elección y ya no voy a ser víctima de ella. ¿No extrañas tener familia? Miré alrededor de mi oficina, pensando en Harold, en Marcus, en los colegas que se convirtieron en amigos genuinos durante los últimos años. He aprendido que la familia no siempre está definida por la sangre. Ahora tengo personas en mi vida que me respetan, me apoyan y nunca me lastiman intencionalmente. Es algo que nunca tuve con Ismael. Vivian se quedó callada por un momento largo. ¿Escribirás el reporte? Sí, lo tendrás mañana por la mañana. ¿Cuánto te debo? Nada. ¿Nada? Pero esto es tu trabajo. Considéralo un regalo de una mujer que escapó a otra que está a punto de escapar. Vivian se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. ¿Puedo preguntarte algo más? Por supuesto. ¿Eres feliz ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en años. Sí, respondí, dándome cuenta de que era completamente cierto. Por primera vez en décadas, soy genuinamente feliz. Me alegra escuchar eso. Después de que Vivian se fue, me quedé sentada en mi oficina pensando en todo lo que había pasado. En 3 años, había pasado de ser una mujer sin hogar y traicionada a tener una carrera próspera, seguridad financiera y, lo más importante, paz interior. Ismael había tratado de destruirme, pero en su lugar había accidentalmente liberado a alguien mucho más fuerte. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi apartamento, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Mamá, por favor llámame.
Necesito hablar contigo urgentemente. Ismael. Miré el mensaje por un momento largo. Una vez, ese tipo de mensaje habría hecho que mi corazón se acelerara con preocupación maternal. Me habría preguntado si estaba lastimado, si necesitaba ayuda, si finalmente estaba listo para cambiar. Ahora solo sentía una calma profunda. Eliminé el mensaje sin responder. Luego bloqueé el número y volví a preparar mi cena. Al día siguiente, le entregué a Vivian un reporte de 8 páginas detallando los patrones de comportamiento manipulativo de Ismael, respaldado por ejemplos específicos y citando literatura psicológica relevante. Era el tipo de documento que sus abogados podrían usar efectivamente en los procedimientos de divorcio. 3 meses después, recibí una nota de agradecimiento de ella. Había obtenido el divorcio, recuperado la mayoría de su dinero, y estaba reconstruyendo su vida. Había elegido el mismo camino que yo. El silencio digno sobre la reconciliación tóxica. Y esa, entendí finalmente, era la verdadera definición de poder. El poder de elegir quién merecía un lugar en mi vida. El poder de proteger mi paz sobre complacer a otros. El poder del silencio.